Nos encontramos en el año 1963. Te encuentras caminando las calles de Londres, cuando te encuentras con un objeto que, al menos para nuestro lado del mundo, no te será muy familiar. Sin embargo, aquí se ha vuelto lo bastante común como para no tomarle atención. Una cabina de policía. Por mera curiosidad intentas ver qué había en su interior, solo para toparte con algo completamente fuera de este mundo. Paredes blancas y limpias, un suave sonido de maquinaria en el fondo y una consola en el medio de un cuarto dentro de aquella cabina. En sorpresa, solo puedes decirte a ti mismo, es más grande por dentro que por fuera. El trance en el que entraste, gracias a esta confusión, únicamente es acabado cuando ves una silueta al otro lado de la habitación. La puerta por la que entraste se cierra detrás tuyo, y ahora estás separado por completo de la normalidad de aquel mundo que tú conocías. La silueta se acerca y lo puedes mirar mejor. Se trata de un anciano que te cuestiona el por qué entraste a su propiedad. Sus compañeros lo calman un poco y el anciano empieza a explicarse ante ti. Te explica una historia imposible de creer, que ahora te encuentras en una máquina llamada TARDIS, capaz de viajar no solo a través del espacio, llevándote a conocer los confines de nuestro universo, sino también a través del tiempo mismo, llevándote a los orígenes del hombre, como a una época en que los humanos hemos abandonado la Tierra en busca de nuevos planetas donde habitar. Con esta imposible de creer historia, le preguntas a este anciano por su identidad. Titubea un segundo, pero te da una cálida sonrisa tras ver tu interés en lo que te ha contado. Dándote la mano, finalmente dice, un placer, joven. Puedes llamarme el doctor. Doctor Who es una serie que, en nuestro lado del mundo, de hecho, sí va a ocupar presentación. Seguramente ya hayas tenido algún contacto con esta franquicia, de los mismos modos en que yo lo tuve a lo largo de los años, puesto que pese a que para la mayoría de hispanohablantes no les sea un tema muy familiar, Doctor Who se trata de una de las series más importantes e influyentes de la televisión a nivel global. Y eso hace muy curioso el cómo para nosotros, Latinoamérica, sencillamente no ha dejado ningún impacto a nivel mayor, comúnmente relegado a ser seguido solo por gente muy metida en la cultura geek. Y por supuesto, yo no soy la excepción a la regla. Por años he conocido la existencia de Doctor Who, más que nada una vez el internet se volvió una parte importante de mi vida. En múltiples series veía y reconocía las referencias a la serie, así como también escuchaba hablar de esta por medio de gente de internet. Fue a partir de estos últimos que la serie cobró mayor relevancia para mí, con gente que yo seguía, sobre todo aquí en YouTube, hablando de Doctor Who, ya sea como el tema de ese video o solo mencionándolo de pasada. Sin embargo, aún con ello, mi curiosidad por esta serie nunca llegaba a lo bastante alto, y es por un muy sencillo motivo. Doctor Who es una serie muy larga. Contando con dos series, ambas con más de 20 temporadas, un par de películas, una de ellas canónica, y todo esto sin contar los cientos de horas que podrías pasar con el material secundario de la franquicia. Y así pasarían los años. Doctor Who continuaba en el fondo, y yo prácticamente le dejé de prestar atención. Y fue aquí que el TV Nauta hizo un stream de 8 horas hablando sobre Doctor Who y el por qué le gustaba tanto. Todo con una imagen que para el final de su stream se veía así. TV, si de algún modo ves esto, es tu culpa que ahora tengo otro long runner como una de mis obsesiones de las que necesito saber absolutamente todo. Estoy a punto de ver cosas de Big Finish, manden ayuda. Entonces, acompáñenme en esto que fue mi primera vez experimentando esta serie. Montémonos en la TARDIS, prendamos Dailymotion, vamos a poner el DVD completamente legal y comencemos la aventura por el espacio y el tiempo. Este hombre que ves aquí se llama Sidney Newman, un canadiense recién llegado al Reino Unido para trabajar en la BBC. Allí ocuparía el puesto de líder de dramas y junto a los talentos de Cecil Edwin Weber y Donald Wilson, crearían la idea original para un nuevo show en el que depositarían toda su fe. A science fiction series. Legitimate stuff, though. No tin robots or BEMs. BEMs? Bug-eyed monsters. You know, mutations and death rays. Brains in a glass jar, that kind of crap. It's gonna run all year long. So, good-looking guy, good-looking gal, a kid who gets herself into all kinds of trouble, plus an older man, quirky. I'll come back to him. La idea original fue lentamente cambiando, sobre todo mejorando el elenco de personajes principales.
El Doctor, personaje estelar del programa, sería descrito como una figura misteriosa, sin embargo con mucho encanto para volverlo a alguien a quien los niños pudieran admirar. Sus compañeros no tardaron en volverse el profesor de ciencias Ian Chesterton y la maestra de historia Barbara Wright, y aquel personaje adolescente se convertiría en la nieta del Doctor, Susan Foreman. Pero por supuesto, estos personajes no serían nada sin un cast y una crew de producción que los llevase a su máximo potencial, empezando con quien se encargaría de producir un show como este. Newman tuvo varios candidatos a considerar, pero acabaría dejando la tarea a una mujer que volvería a su primer trabajo como productora. Sin embargo, estaba lejos de ser una novata. Considerada uno de los jóvenes talentos en alce de la cadena, ella, junto al director Waris Hussein y el editor David Whittaker, afrontaron todos los desafíos que crear este show significaba, desde ser vistos como menos por tratarse de un equipo de, entre comillas, novatos, y ser comandados por una mujer en los años 60, hasta el tener que trabajar en un estudio barato que nadie quería usar, y llevaba suficiente tiempo abandonado para estar lleno de basura. Encontré el guión para el primer episodio no fue una tarea fácil. Al principio se tenía la idea de que el Doctor y compañía se volviesen diminutos y tuviesen que encontrar una forma de volver a la normalidad. Guión rechazado dado que nadie tenía idea de cómo hacer ese tipo de efectos. Les recuerdo que estos son los 60s. Finalmente acabaron decidiéndose por un nuevo guión que vería a los protagonistas viajando en el tiempo a la era de los cavernícolas. Y así, con un cast guiado por el muy conocido, al menos dentro del Reino Unido, William Hartnell, comenzó la grabación del primer episodio de Doctor Who. Un episodio piloto que salió horriblemente mal. El episodio piloto de Doctor Who fue algo que salió sencillamente de manera desastrosa. Una parte del motivo eran los actores no pudiendo expresar muy bien lo que se supone que los personajes debían ser. Ejemplos de esto siendo que Susan era tal vez demasiado rara y alien, y también tendríamos a Hartnell entregando un doctor demasiado demente, claramente teniendo dificultades para adaptarse a un rol tan distinto de aquellos que le hicieron famoso. Sin embargo, la producción entera estaba plagada con errores. Un ejemplo bastante obvio siendo como la primera vez que se ve la TARDIS, las puertas fallaron y no cerraban, emitiendo un sonido durante toda la escena hasta que alguien corrió cuando la cámara no miraba para cerrar la puerta. El episodio piloto de Doctor Who sería visto como algo impresentable. Esto hizo que todos los involucrados tuvieran sus propias inseguridades con el show, y si este podría salir adelante, Newman, sin embargo, tomaría una decisión drástica: grabar todo el episodio desde cero y arreglar todos los problemas. No sería una tarea fácil, y solo aumentó la inseguridad por el futuro del proyecto, pero al final, ¿grabar de nuevo valió la pena? Absolutamente. En Londres, el en aquel entonces presente de 1963, los profesores Ian Chesterton y Barbara Wright expresan sus inseguridades sobre una de sus estudiantes, Susan Foreman. Desde que la conocen, ella siempre ha actuado rara, ya sea corrigiendo a Bárbara en su clase de historia, prácticamente afirmando conocer partes de la historia del planeta mejor que ella, así como mencionando conceptos científicos demasiado avanzados para su edad en la clase de Ian. Si bien esto podría ser visto como que ella solo es algo curiosa, las rarezas solamente aumentan al descubrir que nadie sabe sobre el origen de Susan. Ella solo apareció un día y se convirtió en su estudiante. No solo eso, sino que a la hora de investigar más, siguiéndola para asegurarse de que su situación no sea mala, Ian y Bárbara descubren que ella todo ese tiempo vivía en un almacén, uno prácticamente abandonado. Al seguirla adentro, encuentran una misteriosa cabina de policía, y además de ello, también se topan con un extraño anciano, quien afirma ser dueño de dicha cabina. No solo el anciano les parece sospechoso, encima tienen un muy buen motivo para desconfiar cuando la voz de Susan es escuchada dentro de esa cabina. ¿Acaso el anciano lo había secuestrado? ¿Por qué no lo dejaba abrir la cabina? ¿Qué puede haber dentro? Ian y Bárbara se encuentran con lo imposible. Una habitación dentro de esa cabina, más grande por dentro que por fuera. El anciano entra y discute con Susan, revelándose como su abuelo, culpándola por atraer a esta gente a su hogar. Entre la confusión, Susan explica como mejor puede que los profesores ahora se encuentran dentro de una nave capaz de viajar a través del espacio y del tiempo, conocida como la TARDIS. TARDIS? I don't understand you, Susan. Well, I made up the name TARDIS from the initials, time and relative dimension in space. Pese a lo bizarro que puede resultar, Susan les ofrece tantas respuestas como puede. Sin embargo, aquel anciano, ahora presentado como el Doctor, decide que Ian y Bárbara no se les puede permitir salir de la TARDIS, ya que irán por ahí contando la historia de tan increíble máquina, incapaces de controlar sus bocas. Y así, pese a las opiniones de Susan, el Doctor secuestra a los profesores. Lo que te acabo de describir es, en resumen, la trama del primer episodio de Doctor Who, y me parece una presentación sencillamente increíble.
Desde la primera toma con un policía lentamente haciéndose notar a través de la niebla, hasta la revelación de la TARDIS cambiando de un oscuro y amontonado almacén a una limpia e iluminada nave futurista, la cual, Dios mío, adoro el diseño de la TARDIS. Es un diseño extremadamente sencillo y por muchos años por venir el diseño recibirá solo ligeros cambios. Y no es ninguna sorpresa el porqué, siendo que el diseño es inmediatamente icónico. No estoy seguro cuán verdad sea la escena de la película o de la producción del show. Sí, esto es algo que existe, sobre la creación de la TARDIS, pero si es verdad que fue hecha en el momento y a la rápida, pues por Dios que es un hermoso trabajo de improvisación. Y por supuesto, no puedo no mencionar a los personajes. Ian y Bárbara funcionan como nuestros personajes de entrada. Su función es que nosotros los acompañemos y junto a ellos seamos absorbidos al loco mundo en que el Doctor vive. Hablando del Doctor, este permanece un misterio durante todo el episodio, rehusándose a elaborar mucho sobre sus orígenes. Es curioso para mí cómo en este primer episodio el Doctor actúa de una manera antagónica para el resto, algo que continuaremos viendo durante el inicio de esta época. Sin embargo, gracias a los cambios de la actuación de Hartnell, puedes sentir que el Doctor no actúa con malicia, que si bien se puede enfadar con Susan, jamás haría nada muy drástico con ella. Dije con ella, los profesores son otra cosa. Con un inicio tan fuerte como este, además teniendo varias publicidades anunciando la llegada de la nueva serie, Doctor Who tenía todo para amasar una audiencia enorme. El 22 de noviembre de 1963, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, sería asesinado. Al siguiente día, el 23 de noviembre, se estrenó Doctor Who. Como si hiciese falta otra piedra en el camino, la noticia de la muerte de Kennedy era lo único de lo que se hablaba. Al fin y al cabo, estamos hablando de una sociedad que tiene la huella de la Segunda Guerra Mundial aún muy marcada y viven en plena Guerra Fría. Por supuesto que esta fue una noticia global de la que todos hablarían, significando que nadie tenía tiempo ni ganas de mirar la boba historia del viejito que viajaba en el tiempo. Aunque volverían a pasar el primer episodio antes de estrenar el segundo, algo extremadamente raro que ocurriese en aquel entonces, el daño estaba hecho. Y no ayuda mucho que el resto de la historia, que ve a nuestros protagonistas tener que dejar de lado sus diferencias para lograr escapar del conflicto de una tribu de cavernícolas, no es realmente tan interesante. Sí, tiene un par de momentos buenos, sin embargo no es ni de lejos tan destacable como aquel primer episodio. Kill it, Sydney. Kill Doctor Who. En varios mundos, Doctor Who pudo haber acabado ahí mismo. Una serie más del montón que ofrecía una premisa interesante, mas nunca logró alcanzar ni un poco de su potencial. Pero no vivimos en ese universo. Vivimos en uno donde, yendo en contra de los deseos de los altos cargos de la BBC, se comenzó la producción de una segunda, mucho más ambiciosa historia. Una historia que encima violaba una de las reglas de la serie. Nada de monstruos de ojos saltones. Tras el escape de los cavernícolas, el Doctor y sus compañeros llegan a una nueva locación, no tardando mucho en descubrir que se trata de un planeta distinto al suyo, varios años en el futuro. Allí descubren una futurista ciudad que parece estar abandonada. Ian y Bárbara, con apoyo de Susan, logran convencer al Doctor de regresar a la TARDIS y viajar a otro lugar. Sin embargo, el Doctor deliberadamente sabotea la TARDIS con tal de obligar a sus compañeros a investigar aquella ciudad. Como dije, el Doctor en sus inicios no es exactamente la mejor persona. Ya en la ciudad, puertas abren y cierran, guiando y separando a nuestros protagonistas hasta eventualmente encontrarse con quienes se volverían el némesis absoluto del Doctor. Una de las cosas que seguramente conocías, si es que alguna vez has oído hablar de Doctor Who, o al menos estás consciente de su existencia, es sin duda los Daleks. Siendo probablemente el más grande icono de la franquicia, un icono tan grande como la TARDIS misma, si no es que incluso más, y una vez fui introducido a ellos de manera formal, no era nada difícil ver el por qué resultaron tan atrayentes para los televidentes de aquella época. Los Daleks son seres muy sencillos en realidad. Prácticamente solo es un cilindro con un único ojo, un destapador en vez de una mano y un... ¿batidor láser? I said immediately. Fire! Legs! My legs! El diseño sacado del contexto de la serie puede parecer realmente algo bobo, sin embargo lo que los hace funcionar tan bien es lo en serio que estos son tomados dentro del universo del Doctor. Los Daleks son aterradores cuando se los proponen, su presencia es sofocante y puede causar gran tensión de saber que si algo va mal pueden matar lo que sea con solo un disparo. Todo esto ayudado por unas imitables voces y esa personalidad inspirada por el ejército del señor del bigote chistoso.
Esto último volviéndose el aspecto que más define a los Daleks como amenaza, siendo una especie que simple y llanamente odia todo lo que no es como ellos, teniendo una misión por exterminar toda forma de vida no Dalek, incluso si estos alguna vez fueron aliados suyos. En la primera historia esto es explorado cuando los Daleks descubren que fuera de su ciudad, donde estos estaban encerrados, aún vivía otra especie distinta a ellos, unos humanos llamados los Tals. No hablaré mucho de los Tals, no es una especie interesante más allá de dar contexto racista a los Daleks. Al descubrir que esta otra especie existía en su propio planeta, los Daleks deciden que su misión inmediata sería exterminarlos, cayendo así en manos de los protagonistas, atrapados en medio de todo el conflicto, convertirse en héroes apoyando a los Tals en contra de los Daleks. Incluso si esta primera historia puede sentirse que se alarga más de la cuenta, esto no parece haber importado a las audiencias de sus tiempos, cada episodio de esta historia teniendo más espectadores que el anterior, con un pico de 10 millones de espectadores, algo que no solo salvó la serie lanzándola al estrellato, sino que además comenzó uno de los primeros movimientos virales de la televisión, la Dalekmanía. Los Daleks fueron lo bastante exitosos que, pese a que su historia original implicaba que acabaron con ellos, era sencillamente imposible no traerlos de vuelta para atraer aún más audiencias. Con la segunda temporada, no perdiendo mucho tiempo en traerlos de vuelta, esta vez cuando en el siglo XXII han llegado a la Tierra y la lograron invadir con éxito. En esa historia, el doctor explica que los Daleks de aquí son previos a la anterior historia, explicando cómo es que se siguen vivos pese a que supuestamente acabaron con ellos. Además tienen un ligero cambio de diseño, incluyendo un disco en la parte de atrás que supuestamente les sirve para tener energía fuera de su ciudad. Estos dos elementos nunca vuelven a ser tocados, excepto cuando a la historia le conviene. De cualquier forma, obtenemos otra genial historia donde el Doctor y compañía ayudan a una pequeña resistencia contra los invencibles Daleks, quienes ahora son mucho más en número, dándonos algunas de las imágenes más icónicas de esta etapa del show con los Daleks patrullando las calles de Londres, volviendo esta una historia todavía más ambiciosa que la original, requiriendo por primera vez en la serie grabar fuera de un estudio. Esta, junto con la primera historia, serían tan exitosas que acabarían siendo adaptadas en 2 películas para cine, películas con un cast totalmente distinto y con varias diferencias considerables, tales como que el Doctor siendo un humano interpretado por Peter Cushing. I am Doctor Who. This is my niece Louise and my granddaughter Susan. And this is my time and space machine, TARDIS. Y la Dalekmanía no paraba allí. Desde mercancía, caricaturas políticas, etc., parecía ser que todo el Reino Unido no podía tener suficiente de estas criaturas, no solo impulsando al equipo detrás de la serie a crear más historias sobre los Daleks como enemigos principales, sino que también crear nuevos monstruos, en esperanza de que estos fuesen tan exitosos como los propios Daleks, y estos tomaban varias formas, desde robots que se veían semejantes a ellos, como los Chomblies, hasta hormigas gigantes. Dos historias más con los Daleks serían creadas, sin embargo, algo parecía haber cambiado. Hoy en día sabemos que cuando algo se vuelve un éxito, es bastante fácil que el público general se aburra de ello al sentirse sobreexpuestos. Y hay que entender que en serio, los Daleks estaban en todos lados. La Dalekmanía acababa tan rápido como empezó, y ciertamente no ayudó que la última historia de esta época con los Daleks fuese una de las más largas en general, con 11 episodios. Lo peor es que no llamaría a estas historias malas. Tanto The Chase como The Daleks Master Plan me parecen historias muy buenas en su propio mérito. Sin embargo, mentiría si dijera que estas historias no fueron difíciles de ver, teniendo segmentos que podrían ser cortados y no nos perdemos de prácticamente nada. Tristemente este es un problema que acaba afectando a toda la era de Hartnell. Tiene varias de las historias más largas de la serie, y lo peor de eso es cuando no solo es una historia larga, sino una historia larga y aburrida, como The Gunfighters. El Doctor en el Viejo Oeste debería ser una historia muy entretenida en concepto, sin embargo en práctica acaba siendo terriblemente aburrida, haciendo difícil mantener mi atención en esta. Pero eso ni siquiera es lo peor que puede pasar al ver Doctor Who de los 60s, porque una historia mala y o aburrida se vuelve aún más difícil de ver cuando literalmente no puedes siquiera verla. Cuando quieres entrar a esta franquicia, si hablas con cualquier fan, seguramente te recomendará empezar con la serie Revival del 2005, conocida dentro del fandom como New Who, literalmente porque en inglés significa algo como Nuevo Who. Existe una plétora de motivos para que empezar por esa serie. Es más accesible, es más parecida a los estándares modernos de la televisión y un largo etcétera. Hay otros doctores que son pensados como un buen punto de entrada, sin embargo una buena parte del fandom estará de acuerdo en que no deberías empezar con la era Hartnell, no solo porque es televisión de una era completamente distinta que
que simplemente no puede ser juzgada bajo estándares de un show moderno, porque bueno, literalmente viene de una época en que aún averiguaban qué diferencias había entre cine y televisión. Pero también te recomiendo no empezar aquí, dado que te encontrarás con un enorme número de episodios perdidos. Verán, hora de una pequeña lección de historia de que todo fan de Doctor Who se sabe. Esta historia de aquí es la tercera del show, Marco Polo, en la cual el Doctor y compañía se encuentran en el pasado. Acompañado por el famoso explorador, no es una historia mala, sin embargo no te culparía si te es difícil apreciarla, dado que hoy en día es completamente imposible verla. Verás, como dije antes, en aquella época aún se intentaba averiguar cómo se debía llevar a cabo un show de televisión, y una de las cosas que se tenían que pensar era qué se haría con los episodios una vez fuesen transmitidos. Esto debido a que en aquella época no era nada común el transmitir un episodio, lo que dejaba a la BBC con un montón de cintas con episodios grabados en ellas, ahora ocupando un espacio en sus archivos. Por tanto, la BBC tuvo una fantástica idea que para nada les jugaría en contra a futuro, ya sea borrar el contenido de las cintas, o de plano tirarlas a la basura. Esto sería algo impensable en nuestros tiempos, sin embargo, les recuerdo, son los 60s. No solo las retransmisiones son poco comunes, sino que los lanzamientos caseros literalmente no existen. Esto último sería lo que serviría finalmente como una llamada para decir, oh, tal vez la cagamos. Cuando la BBC quiso intentar lanzar historias viejas al mercado, solo para encontrarse con que la mayoría de historias de la época de los 60s e inicios de los 70s estaban perdidas. Para fortuna de la BBC, no todo estaba perdido. Resulta ser que había mandado varias copias de las cintas a otros países para ser transmitida y a veces doblado, incluyendo aquí en Latinoamérica, donde la serie nos llegó con el nombre de Doctor Misterio. La parte mala es que esto había sido así ya muchos años, y aunque varias cintas pudieron ser encontradas, otras fueron enviadas de vuelta a la BBC a tener el mismo destino que otros episodios perdidos. Fueron destruidos por la empresa a la que le fue entregada, algunas se perdieron en algún accidente, y otras de plano fueron robadas. Cuando se empezó el primer esfuerzo por recuperar los episodios perdidos de Doctor Who, esta parecía una batalla cuesta arriba, con un total de 139 episodios perdidos entre las eras del primer, segundo y tercer Doctor. Para nuestra fortuna, en tiempos modernos, varios de esos episodios han sido encontrados a lo largo de los años, gracias al esfuerzo de múltiples personas. Hoy en día ese total bajando a 79 episodios perdidos y hey, las esperanzas no han bajado de que más sean encontrados. De hecho, hoy en día aún se tiene la idea de dónde podría encontrarse alguno de estos. Oye, ya que estamos, si algún trabajador de Televisa o Azteca 13 o no sé dónde se supone que pasó la serie aquí en México está viendo esto, ¿puedes checar los archivos? El doblaje de Doctor Who es muy desconocido y si mi país tiene una mano en encontrar alguna parte me haría muy feliz. Y sería muy chistoso pensar que Marco Polo estaría perdido ahí por 60 años pudriéndose en un almacén de Televisa. Volviendo al tema, 79 episodios es una gran cantidad de material perdido, sin embargo ya te dije que considero algunos de esos episodios buenos, así que ¿cómo hice para ver esos episodios? Bueno, por suerte para nosotros, había gente con bastante tiempo libre en los 60s para estar pegados al televisor con un micrófono grabando todo el audio de los shows que veían. Gracias a eso, el audio de esas historias perdidas aún se encuentra a salvo, y somos capaces de escucharlo. En caso de que no sea suficiente para ti, la BBC ha lanzado un par de estas historias en formato de audiolibros, con un narrador dándonos el contexto que nos estamos perdiendo por no poder ver. Sin embargo, para los que como yo quieren algo más visual, existen dos soluciones. Una legal y otra, digamos que es más gris. A lo largo de los años, usando aquellos audios, la BBC ha hecho una gran cantidad de episodios perdidos que ayudan a dar algo al espectador que ver. Hablaré de este tipo de contenido más adelante, ya que el primer Doctor no tiene tanto contenido animado. En su lugar, a los que queremos algunas visuales, nos toca buscar algo diferente. Reconstrucciones. Por acortar otra historia muy larga, existen varias fotos y grabaciones caseras de baja calidad que nos permiten tener un pequeño vistazo de cómo eran las historias. Aquí entra una página web llamada Loose Canon, quienes tomaron tanto material visual como pudieron encontrar y con ayuda de subtítulos para indicar partes más sutiles, armaron reconstrucciones de los episodios que pueden ser sorprendentes y hacerte sentir casi como si realmente vieses el episodio normal, o ser muy confusas puesto que solo escuchas gritos y ya parece terror analógico. Ahora, si soy honesto sobre cómo yo probablemente hubiese reaccionado a ese tipo de contenido, francamente siento que no habría podido aguantar mucho, de no ser porque al mismo tiempo que veía la serie investigaba sobre la producción del programa, enterándome del porqué de los episodios perdidos, así como también de las raras decisiones que luego el show tomaba respecto a sus personajes. Y es que, como ya dije un par de veces, esas temporadas del show no pueden ser juzgadas con nuestros estándares actuales. Por supuesto que hay cosas que han envejecido mal, desde un pacing que muchas veces deja algo a desear hasta cosas muy normales en esa época,
que hoy día no son exactamente bien vistas. Es por esos motivos que si te decides a embarcar en este largo viaje que es ver todo Doctor Who, ojalá sepas inglés porque hay un par de youtubers que hicieron mi experiencia con el show bastante más amena. Menciones honoríficas a Mr. Tardis por su extensiva serie cubriendo toda la era de Hartnell y a Josh Sners por sus múltiples videos sobre el detrás de cámaras de la serie. En especial recomiendo su documental sobre los episodios perdidos de la serie y cómo fueron lentamente recuperados. Volviendo al show, aunque algunas de esas historias tenían momentos genuinamente buenos, la mayoría de dichos momentos únicamente sobresalen por un motivo, y esos son los personajes que la serie nos ofrece. Por tanto, quiero dedicarle a estos personajes una sección discutiéndolos. Ian y Bárbara debo mencionarlos juntos, puesto que se trata de una dupla que no funcionaría si no estuviese el otro. Si bien ellos fueron originalmente concebidos con el rol de educar a los niños en casa, al cambiar el enfoque de la serie de una educativa a una más enfocada en las aventuras, Ian y Bárbara se adaptaron bastante bien a la situación. Durante las primeras temporadas veríamos cómo Ian decide ser quien más da la cara por el grupo, en muchas ocasiones teniendo que jugarse la vida con tal de salvar al resto. Bárbara, por otro lado, parece adaptarse al rol de la voz de la razón, siempre buscándose lo que ella considera correcto, además volviéndose una especie de figura materna para Susan, su otra compañera con la que forma un lazo bastante lindo, visto por ejemplo cuando ambas fueron arrestadas al visitar la Revolución Francesa. Sin embargo, el mayor efecto que ambos tienen en el show es el de lentamente cambiar la actitud del Doctor, empezando la serie prácticamente enemistados con él, para lentamente formar una curiosa amistad y claramente desarrollar aprecio los unos por los otros. En retrospectiva, teniendo en cuenta varios eventos por venir, Ian y Bárbara podrían ser los causantes del inicial interés del Doctor por la humanidad, ya que estos dos profesores le mostraron uno de los mejores lados de la humanidad, llenos de bondad, amabilidad y cariño por aquellos que los rodean. Y estos lazos evidentemente alterarían cómo el Doctor los veía, aun si a veces el Doctor se hacía el superior frente a ellos. Cuando llegó el momento de que ambos dejaran el grupo, se pudo ver un Doctor dolido por la partida. El Doctor se acostumbró tanto a su presencia que se volvió imposible para él no extrañar a quienes habían vuelto amigos muy cercanos. Come along, my dear. It's time we were off. Si algo define a Susan es lo rara que es como personaje. Aún si se nos dice que ella es la nieta del Doctor, nunca se ahonda mucho en su relación, únicamente diciéndonos que ambos habían escapado de su hogar por motivos. Lo más raro del asunto es que se trata de su nieta, pues eso implica que el Doctor tenga un hijo o hija del que hasta el día de hoy, que yo sepa, nunca se ha dicho nada. Fuera de sus orígenes misteriosos, Susan funciona dentro del grupo como el corazón de este, al inicio siendo el factor que une los intereses entre Ian y Bárbara como del Doctor, todo siempre velando por el bienestar de ella. Sin embargo, he de admitir que del grupo original, ella es la que menos interesante me parece a pesar de las intrigas que tiene, algo que parece ser fue un sentimiento compartido por su actriz, Carol Ann Ford, quien acabaría siendo la primera compañera en dejar el show tras la decepción que se llevaría pues su personaje no era nada de lo que se le había dicho, originalmente ofreciéndole un personaje más aventurero y con poderes psíquicos, poderes que literalmente solo ocurren una vez en la serie y ni siquiera se sienten bien integrados. Debido a esto, Carol decidiría no renovar su contrato, y a mediados de la segunda temporada se le dio el adiós a Susan. Aún siento que los motivos de que su personaje deje el grupo no fueron bien llevados, nos brinda uno de los momentos más memorables del Doctor mientras se despide de Susan, prometiendo algún día volver para encontrarse con ella. Goodbye, Susan. Goodbye, my dear. El puesto vacío dejado por Susan no dura mucho, teniendo una historia corta para incorporar una nueva compañera. Sin embargo, lamento decir que no tengo prácticamente nada que decir sobre Vicky. Es un personaje poco memorable en muchos sentidos. Es bastante obvio que simplemente ajustaron guiones que ya estaban hechos para que su personaje tenga diálogos que originalmente eran de Susan. Y realmente nunca llegué a sentir que tenga un momento memorable que la haga sobresalir. Esto último, tristemente, puede deberse a que su tiempo dentro de la serie fue recortado, dado que su actriz tenía varios pleitos con la producción del programa. Quienes especulaban sacaron a su personaje del show como venganza, ni siquiera comunicándole que estaba fuera hasta que el momento de grabar había llegado, cosa que no sentó nada bien con el resto de actores involucrados. Es dado este asunto que su despedida es bastante apresurada y nuevamente deja el hueco que alguien debía llenar.
Tras la apresurada salida de Vicky del programa, llenar el vacío que su personaje había dejado probó ser algo complicado, pasando por dos posibles compañeros que no pasarían una sola historia. Al final se nos introduce de una manera un tanto forzada a Dodo como nueva compañera, literalmente entrando a la TARDIS de la nada y el Doctor de manera inmediata teniendo un agrado por la chica. Diré que es más interesante que Vicky, teniendo una personalidad a manera general un tanto más desafiante. Sin embargo, es claro que los escritores no se ponían totalmente de acuerdo con su personaje, a veces siendo colocada como alguien simplemente curiosa y otras, bueno, simplemente la hacían tonta. Su tiempo en la serie tampoco es mucho, estando solamente por media temporada y siendo sacada de manera muy poco célebre, siendo controlada mentalmente y el Doctor le retira dicho control, hipnotizándola. Sí, el Doctor aparentemente puede hipnotizar a la gente, algo que creará un precedente y será expandido, pero en esta ocasión sale completamente de la nada y no ayuda, que sirve para sacar a Dodo de pantalla, para nunca volver a ser vista de nuevo. Diciéndonos que fuera de pantalla, decidió que ya no quería seguir viajando con el Doctor. Vamos, hasta el Doctor parece ofendido que ni siquiera lo dejaron despedirse. Por último, tengo que hablar de Steven, quien me guardé para el final porque, bueno, es mi compañero favorito del primer Doctor. Steven es introducido de manera curiosa al final de The Chase y lo conocemos como un piloto de nave espacial que quedó varado en el planeta en el que el Doctor y compañía habían llegado. Y allí cumple el rol típico de hombre que lleva atrapado y fuera de la sociedad al punto de haber perdido parte de su cordura. Vamos, que da la pinta de ser un personaje episódico, con su destino siendo dejado al aire para el final del episodio, únicamente para al empezar la siguiente historia se nos presente formalmente como un compañero, habiendo subido la TARDIS cuando nadie lo vio. Desde aquí, Steven no tarda mucho en acostumbrarse a las locuras que implica viajar con la TARDIS, tomando el rol que Ian había dejado como el músculo del grupo, comúnmente cayendo en él enfrentarse a múltiples peligros y pelear las batallas que el Doctor simplemente no puede pelear. Al igual que Ian antes que él, Steven no duda en encarar al Doctor si cree que alguna de sus decisiones está equivocada, incluso criticando su manera de pensar en múltiples ocasiones. Sin embargo, en el fondo sabe que el Doctor es la persona en la que más puede confiar en esta situación, formando una relación donde aun si el Doctor es problemático, acaba teniendo cierto respeto por el hombre y valorando cuando el Doctor aprueba de alguna de sus acciones. Hablando de esto último, la temporada 2 del programa fue una en la que William Hartnell pasaba por múltiples dificultades de salud, las cuales solo se volvieron más presentes una vez llegada la tercera temporada. Esto llevó a los escritores a tomar una decisión de reducir las escenas de Hartnell, casi volviendo al Doctor un secundario en su propio show, con Steven como una figura mucho más protagónica, especialmente en la historia de La Masacre, en la cual el Doctor y Steven viajan a Francia poco antes de una de las noches más violentas de la historia humana. En dado punto de la historia, el Doctor desaparece, dándonos una historia donde Steven tiene que arreglárselas por sí solo, ofreciendo momentos donde este parece un perrito perdido, como cuando está esperando al Doctor en una posada, hasta momentos donde este arriesga su propia vida con tal de salvar a un hombre que él cree se trata del Doctor. Realmente, mucho del por qué me gusta tanto Steven se lo debo a su actor Peter Pure, quien puede comunicar perfectamente las múltiples emociones de Steven, ya sea cuando bromea con sus compañeros, luchando, o en una de mis escenas cómicas favoritas, donde es forzado a cantar por unos vaqueros y al darse cuenta de que le están apuntando con una pistola, su única reacción es voltear y cantar más fuerte. Y ciertamente se le debe dar mucho crédito al actor por todo el esfuerzo que le ponía el personaje, siendo reportado que este cuidaba tanto el trato que le daba a su personaje que era constantemente difícil de trabajar con los escritores, especialmente durante sus primeras historias, donde sus diálogos eran heredados de Ian y Bárbara, quienes protagonizaban versiones viejas de sus guiones. Si bien Steven es mi compañero favorito de este Doctor, su presencia no opacaba la de la gran estrella del show, así que finalmente, hablemos del Doctor. A lo largo de la serie, el Doctor pasa por un arco argumental bastante interesante que probablemente fue completamente accidental, ya que aunque comienza siendo bastante gruñón, a lo largo de la serie lo vemos comenzar a ser bastante más suave con la gente, ya que antagoniza cada vez menos a sus compañeros, llegando a verlos casi como una familia encontrada, hasta el punto en que puedes ver la tristeza y la frustración en su rostro cuando se van, y cuando llega el momento, el Doctor nunca quiere retenerlos en contra de su voluntad. Parece más como que solo quiere que estén ahí cerca, para mostrarles las maravillas del universo. La mayor muestra de esto es cuando se cree que Steven se ha ido. Está realmente triste por el pensamiento de que estará solo en sus viajes, dándonos probablemente mi momento favorito de este Doctor. Perhaps I should go home. Back to my home planet. But I can't. Cuanto más lo conoces, más te das cuenta de lo entrañable que puede llegar a ser. Es evidente que tiene estas aventuras porque realmente las disfruta. Le encanta la idea de explorar el espacio y el tiempo, le encanta engañar a sus enemigos y salirse con la suya. Lo que ciertamente no le gusta son los males que encuentra. El Doctor tiene poca o ninguna paciencia con sus villanos, viéndose incapaz de no recalcar lo errados que están y disfrutando triunfar por encima de ellos. Una de las principales razones por las que los Daleks funcionan tanto como sus mayores villanos es porque son prácticamente un completo opuesto del Doctor. El
el Doctor aprecia la vida, toda la vida, mientras que los Daleks odian toda vida que no sea como ellos. El Doctor está motivado por las buenas intenciones, el deseo de ayudar a los demás. Los Daleks están motivados por el odio, un mal puro e innegable, lo que genera muchos momentos geniales mientras el Doctor intenta simplemente asimilar la idea de cómo pueden existir seres tan malvados. Tomorrow the atmosphere will be bombarded by the radiation from our nuclear reactors. Why are you doing this? That's sheer murder. No extermination. Otra cosa con la que el Doctor tiene poca paciencia es por los pensamientos primitivos de los hombres. Él es un hombre de ciencia y razón, y siempre que alguien piensa diferente a él, se siente inclinado a comentar lo equivocado que está. A pesar de su gusto por la humanidad, es muy consciente de que nuestra raza no es precisamente la mejor, mostrando cómo algunos de las figuras históricas más resaltables son capaces de actos muy egoístas, como cuando se encuentra con Marco Polo, quien captura al grupo y planea vender la TARDIS para poder volver a casa. El Doctor queda tan choqueado porque este hombre puede hacer semejante estupidez que no tiene otra reacción más que reírse. Doctor, he's serious. I know he is, yes. What you going to do? Oh, I haven't the faintest idea. Lamentablemente, el papel del Doctor en la historia comienza a disminuir hacia la segunda mitad de la segunda temporada y prácticamente toda la tercera. Esta, verán, es una de las razones más importantes por las que creo que hay que entender lo que pasaba detrás de cámara para entender realmente la era del primer Doctor. La salud de William Hartnell no era precisamente la mejor, y a medida que Doctor Who avanzaba le resultaba difícil seguir adelante. No solo su estado físico empeoraba y le impedía seguir haciendo escenas de acción, sino que también le resultaba cada vez más difícil recordar sus líneas. Las recordaba mal constantemente al grabarlas, y algunas de esas escenas incluso llegaban al programa porque tenían que seguir con la toma. Las cosas solo empeoraron cuando empezó a sentirse descontento con el resto del equipo. Sus compañeros habían cambiado varias veces, el equipo de producción original se había ido y fue reemplazado por personas que intentaban cambiar el programa, y no era exactamente alguien con quien fuera fácil trabajar si no le agradabas. Incluso hubo un intento de sacar a Hartnell del programa por parte del segundo productor del programa, John Wiles, a quien le resultó muy difícil trabajar con Hartnell, pero fue rechazado porque, bueno, no se puede tener Doctor Who sin Doctor Who, ¿verdad? La salud de Hartnell estaba llegando a un punto crítico. Se hizo evidente para todos que simplemente no podía seguir adelante. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo reemplazas al Doctor? ¿Puede el programa realmente continuar una vez que el último vestigio de cuando comenzó haya desaparecido? Bueno, la otra opción es cancelar el programa, y es extraño pensar que en alguna otra dimensión el programa podría haber terminado en ese mismo momento. Pero no, vivimos en un mundo diferente. Este programa enfrentó todo tipo de problemas en su nacimiento. Si pudo superar eso, ciertamente puede superar esto. Y tuvieron la idea más loca de cómo hacerlo. Y así, Hartnell, sabiendo que esta sería su última historia, incluso un reemplazo elegido, entró una última vez a la TARDIS para contar su historia final. El Doctor y sus recién conocidos compañeros, Ben y Polly, aparecen en medio del Ártico. Allí son llevados a una base, descubriendo que están en el no tan lejano futuro de 1986, donde la base militar se encontraba intentando bajar un par de astronautas de vuelta a la Tierra. Sin embargo, las cosas se ponen feas cuando descubren que un planeta entero, completamente desconocido para la humanidad, se está acercando a la Tierra a toda velocidad, y no tardamos mucho en descubrir a sus habitantes. Una raza que alguna vez fue similar a la humanidad. Sin embargo, removieron de sí mismos aquello que consideraban debilitante, volviéndose seres de alto intelecto, sin ser cegados por el sentimentalismo, únicamente siguiendo una cosa: la lógica. Estos son los Cybermen. I don't know who you are or what you are. But we've got 2 men in space. If we don't act now, we won't get them back alive. They will not return. Why not? It is unimportant now. Los Cybermen son, sin lugar a duda, la estrella del show durante esta historia. Si bien hoy en día es evidente lo viejos y falsos que se ven sus trajes, con el tiempo he aprendido a tenerle cariño a este diseño de la especie. Aún si futuros diseños me parecen buenos, este me parece una idea muy interesante. Muchos señalan que lo que más logra hacer funcionar este diseño es la mezcla entre partes robóticas y humanas, que los hace diferenciar de un simple robot más, ya sea por las manos humanas aún visibles o por los ojos que aún puedes ver a través de los agujeros. Súmale a esto su forma de actuar, con movimientos deliberados, únicamente moviéndose lo necesario,
innecesario, o el modo en que abren la boca únicamente para hablar en esa voz robótica, la cual nunca evita una verdadera emoción. Lo otro que los vuelve memorables es su motivación. Nuevamente recalco, los Cybermen no tienen sentimientos, no son conquistadores planeando erradicar la humanidad, no desean abiertamente el mal, ellos únicamente buscan sobrevivir. Su planeta natal, Mondas, está quedándose sin energía y lo han pilotado hasta este lugar. Sí, pilotaron todo un planeta, con el objetivo de robar la energía de la Tierra y así poder seguir existiendo. Ni siquiera tienen malicia contra la humanidad, viéndolos como un simple daño colateral en su búsqueda. Incluso ofreciendo a la gente presente en aquella base el viajar a Mondas y ser convertidos en Cybermen, algo que para ellos es prácticamente hacerles un favor a los humanos. No sé si es una opinión rara de tener, pero al momento de escribir este guión me encuentro en medio de ver las historias del cuarto Doctor, y a momento de narrar esto ya voy a empezar el séptimo. Y aún así, diría que esta es de lejos mi historia favorita de los Cybermen. Siendo honestos, la historia donde más hace sentido que son usados a su máximo potencial, colocándolos como seres verdaderamente aterradores y fríos. Un momento que se me quedó grabado de ellos es cuando estos, de manera poco célebre, dicen que los astronautas morirán y que intentar salvarlos sería solo algo inútil y una pérdida de tiempo. Sin embargo, dejan a la gente de la base intentando de todos modos, pues es irrelevante para ellos. Ya saben bien cuál es el resultado. No impiden que salven a los astronautas, solo les dicen de manera clara que no pueden salvarlos. En otra nota, por supuesto que lo que más llama la atención de esta historia es que se trata de la última donde participa William Hartnell. Por tanto, ¿dónde está el Doctor durante esta historia? Hartnell famosamente estaba de acuerdo con que ya no le era posible seguir haciendo el show. Una vida de vicios y estrés le había cobrado factura y sabía que si el show debía continuar, él ya no podría ser parte de este. Ahora te pido que imagines lo que eso debió sentirse. Hartnell no estaba dejando solo una producción más del montón que hizo a lo largo de su carrera. Este fue su trabajo favorito. Uno que, incluso en los momentos más frustrantes, él llegó a disfrutar profundamente. Por tanto, no es ninguna sorpresa que se tomase muy mal el tener que dejar esa vida porque su cuerpo no daba para más. I don't want to go. I don't want to go. Previo a las grabaciones de esta historia, Hartnell tomó consuelo en el tabaco y el alcohol, cosa que solo deterioró más su salud, al punto que su médico le recomendaba no ir a grabar esta historia. Pero Hartnell no se permitió a sí mismo tal cosa, asistiendo a grabar sus partes únicamente para desmayarse durante la tercera parte de la historia, obligando a reescribir de último minuto y tener al Doctor en cama la mayoría del episodio. Por si los golpes bajos no fueran suficientes, el Doctor no tiene realmente mucho que hacer durante el final de esta historia, y el último episodio de esta historia de 4 partes está perdido. Hoy en día tenemos una animación que al menos puedo decir es de las mejores de la serie, buscando recrear toma por toma cómo era aquella historia, con méritos artísticos propios, tales como varios planos de los Cybermen o la buenísima animación durante la destrucción del planeta Mondas. Sin embargo, mi parte favorita de esta animación serían los últimos minutos de Ben y Polly con el Doctor. El Doctor había sido tomado prisionero dentro de la nave de los Cybermen. Para cuando Ben lo encuentra, lo vemos bastante más falto de energía que nunca. El propio Doctor estaba consciente de que su momento estaba llegando, y así, el Doctor sube a la TARDIS, donde las luces parpadean, la consola se mueve por sí sola, y con una mirada perdida, el Doctor colapsa, cayendo al suelo. El Doctor está muerto. Well then, who's who? La siguiente historia nos da la bienvenida con unos Ben y Polly confundidos por lo que están viendo. Frente a ellos se encuentra un extraño hombre vestido en las ropas del Doctor, sin embargo teniendo una apariencia bastante más joven. Aquel hombre no presta mucha atención a sus compañeros mientras intenta poner sus pensamientos en orden, viendo a través de las múltiples pertenencias del Doctor. Cuando sus compañeros se hartan y lo confrontan sobre su identidad, el hombre solo puede responder lo que la audiencia sabe desde el final de la historia anterior, en que la cara de William Hartnell cambió por la de Patrick Troughton. Este hombre es el Doctor.
La primera historia trata muy abiertamente el hecho de que el Doctor haya cambiado de apariencia, notablemente siendo alguien muy diferente físicamente, una decisión que no debió ser fácil de tomar en aquella época. Patrick Troughton no era ningún don nadie. Para cuando fue contactado para el show, él ya se había armado una gran carrera en la televisión inglesa, lugar donde ganó gran fama, entre otros papeles siendo recordado como el primer hombre en interpretar a Robin Hood para televisión. Su trasfondo artístico era tan vasto que no daba dudas de que entregaría un estupendo trabajo, William Hartnell famosamente mencionándolo como el único hombre en todo Londres capaz de hacer el trabajo. Sin embargo, conseguir un nuevo Doctor era solo la primera parte de la batalla. Aún quedaba la más complicada de convencer a la audiencia del cambio. Más que nada dado al hecho de que no consiguieron un actor con un físico semejante al de Hartnell, en su lugar optando por algo tan diferente que uno no podría culpar a las audiencias por sentirse alienadas. Y ciertamente las reacciones iniciales fueron mixtas, pero en mi caso, el segundo Doctor tiene la gran fortuna de contar con una buenísima primera historia para presentarlo. El Doctor y compañía llegan a un planeta desconocido, y allí son encontrados por una base de una colonia humana, y el Doctor decide hacerse pasar por un inspector por mera curiosidad de lo que estaba ocurriendo. Aquí conoce al equipo científico de la colonia, no tardando mucho en darse cuenta que ocultaban su verdadera investigación, una abandonada cápsula donde se encontraba el mayor enemigo del Doctor. Ben, come in and meet the Daleks. What? The Daleks. Ahora dependerá del Doctor convencer al equipo de la base que es completamente imposible confiar en los Daleks y que su idea de convertirlos en sirvientes de la humanidad no podría estar más cerrada. Todo esto mientras los reactivados Daleks fijen servidumbre para poder hacer sus planes fuera de la vista de todos. Uno de los mayores motivos de que disfrute esta historia es que coloca a los Daleks en una situación bastante única. En la mayoría de historias siempre los veremos teniendo una ventaja, ya sea porque ellos sí están armados o simplemente nos encontramos con un planeta gobernado por los propios Daleks. Sin embargo, aquí nos encontramos un pequeño grupo de 4 Daleks, cuyas armas fueron removidas y por tanto están obligados a fingir servir a los humanos hasta poder salirse con la suya. Este comportamiento de los Daleks es deliciosamente explotado en esta historia, con escenas geniales como esa en la que el Doctor tienta a un Dalek a romper personaje, y aun si son inexpresivos, es muy evidente la extrema furia y disgusto que el Dalek siente, deseando estar armado para simplemente eliminar esta molestia. You're my servant, are you? I am. Very well. Immobilize yourself. Hablando del Doctor, como ya dije, la historia también tiene que lidiar con este nuevo Doctor, presentándonos poco a poco sus actitudes más excéntricas, tales como su pasajera aparente obsesión con encontrar sombreros, o su bastante más longeva obsesión con tocar una flauta, pese a que todos a su alrededor les molesta mucho. Sin embargo, es evidente que aún no tenían totalmente decidido las diferencias entre este Doctor y su predecesor, algo que se nota no solo en esta historia, sino también en sus sucesoras, volviendo hacia la cuarta temporada una etapa de transición para el show, con la llegada de Troughton, cambiando bastantes aspectos de las historias que fueron escritas teniendo en mente a Hartnell como protagonista, cosa que se nota en algunas escenas que aún se sienten más cercanas a cómo actuaría el primer Doctor, aunque admitidamente creo que este curioso periodo fue para bien a la larga. Crea una curiosa primera impresión del segundo Doctor, como un hombre que apenas está descubriendo qué clase de persona se supone que es, algo que se va definiendo a lo largo de la serie. Entonces, ¿en qué momento es cuando el segundo Doctor comienza a tener clara separación del primero? Bueno, aquí puedo estar del lado de la opinión popular y decir que la verdadera primera historia del segundo Doctor es The Moonbase ve al Doctor y compañía aterrizando en la Luna en el lejano año 2070. Más nos vale tener una base lunar para ese entonces. Allí nos encontramos con un grupo de humanos encargados de una estación de control del clima en el que se encuentran pasando por una crisis, dado que su personal está siendo acabado por una enfermedad desconocida que no parece tener cura. Debido a esto, sus contactos en la Tierra les prohibieron volver por miedo a que esparcieran el virus. Así es que el Doctor se ofrece a intentar tratar a los enfermos, todo esto mientras él y sus compañeros descubren que todo lo ocurrido se trata de un ataque de los Cybermen, algo que el resto de los humanos encuentran difícil de creer, pues aunque sabían que los Cybermen existían, es también conocimiento popular que fueron exterminados en los 80, dándonos así una de las primeras veces en que el show mostraría que los viajes del tiempo tenían continuidad. El motivo que esta historia se considera del punto en que el segundo Doctor se vuelve su propia entidad, ya separada de su yo anterior, es porque simplemente trae todo lo que uno esperaría ver durante la era de Troughton. Tenemos un Doctor que engaña e improvisa con tal de tener tiempo de resolver el enigma en que se encuentra, así como la primera versión del formato más popular para historias de este Doctor, Defensa de la Base.
un formato en que el Doctor se ve encerrado en algún lugar y tiene que repeler alguna fuerza que se encuentra en su exterior. Y por supuesto, esta historia reintroduce a los Cybermen, quienes no tardarían en volverse un enemigo muy popular para este Doctor, antagonizando 4 historias a lo largo de sus 3 temporadas. 5 historias si consideramos que la historia que tuvieron con la era de Harnell también es parte de la temporada 4 en que hace debut este Doctor. Y ciertamente, los Cybermen son muy bien utilizados durante su época, con clásicos de la era como Tomb of the Cybermen o The Invasion, considerados por algunos como algunas de las mejores historias de estos villanos, y ayuda bastante que logran en su mayor parte mantener esa idea original de que los Cybermen no sean malvados, y que todas sus acciones son con algún fin. Un claro ejemplo de esto siendo The Invasion, donde los vemos cooperar con un magnate humano para lograr una conquista del planeta. Este hombre cree que los Cybermen pueden ser gobernados por él, no dándose cuenta del verdadero gran poder que sostenían, contra el cual nunca tuvo alguna oportunidad. Otra cosa muy característica de la especie es que cada que los vemos tienen algún tipo de rediseño, ya sea en mayor o menor medida. En lo personal, aún disfruto del aspecto que tienen en esta nueva era, pero sí tengo mis problemas. Por ejemplo, que la cabeza se volvió bastante más robótica, en dado punto volviéndose solo 2 agujeros para los ojos y una línea para la boca, la cual ya ni siquiera mueven. Contrariamente, siento que por la mitad el resto de su cuerpo pierde aspectos de aquello que nos hacía ver cibernéticos. Por ejemplo, el aparato enorme que cargaban en Teten Planet volviéndose más compacto, que si bien prefiero cómo se ven los originales, entiendo que esto fue hecho por comodidad de los actores, pues esos trajes originales eran horribles de vestir. Al menos puedo decir que el diseño visto en The Invasion, que impacta el diseño de la especie a futuras historias, es uno que realmente me gusta, incluso si puedes ver de manera tan clara el cierre del traje. Estos constantes cambios en sus diseños, al menos yo siempre lo vi como si los Cybermen nunca se consideraran a sí mismos 100% perfectos, y se han dado actualizaciones con el pasar de los años. Claro que esto crea el caso raro donde estos de acá se supone que vienen antes que estos, pese a que se ven más trabajados. Ya les adelanto que esto sí tiene explicación, pero no hablaré de ello a no ser que el propio show lo mencione. Spoilers, no lo hacen solo en el universo expandido. There are some corners of the universe which have bred the most terrible things. Things which act against everything that we believe in. They must be fought. Si bien los Cybermen son el enemigo más emblemático de este Doctor, algo que caracteriza su era es la cantidad de villanos nuevos que se propone. La Dalekmanía para esas alturas ya estaba completamente acabada, además de que el creador de los Daleks, Terry Nation, tenía intenciones de quitarle los derechos de estos a la BBC para colocarlos en su propio spin-off. Sí, un spin-off de los Daleks. No, yo tampoco sé cómo eso hubiera funcionado. Esto daría como resultado que los Daleks únicamente apareciesen en 2 historias, con la segunda marcando lo que pudo haber sido el final de estos de manera definitiva. Claro, esto deja la puerta abierta a que más villanos entren al show, la mayoría de ellos siendo episódicos. Sin embargo, algunos parece ser que gustaron lo bastante para reutilizarlos en una nueva historia. Existen muchos villanos episódicos, y puedo decir con mucho gusto que la mayoría de estos funcionan muy bien. Tenemos cosas como el Dr. Zero de The Underwater Menace, un personaje tan caricaturescamente malvado que juro que parece sacado de un episodio de Adventure Bros. Bien, ya mencioné una serie desconocida en LATAM dentro de un video de otra serie desconocida en LATAM. Seguramente este video tendrá muchas visitas. O también tenemos a Salamander, quien, y no estoy jodiendo, es un yucateco que se ve idéntico al segundo Doctor y además había esclavizado gente en un búnker nuclear mientras a través de múltiples empresas lentamente se hacía el hombre más poderoso del mundo. Lo vuelvo a decir, todo eso lo hizo un yucateco. En lo personal, mi villano episódico favorito sería el Cerebro Maestro, una especie de entidad cósmica que más allá del espacio-tiempo logró crear un mundo donde todas las historias ficticias habitan, ofreciendo así un bizarro mundo cuya lógica tiene que ser descubierta por el Doctor poco a poco, ya sea resolviendo cómo regresarle la cara a su compañero Jamie, o logrando usar la lógica de una historia para conseguir la ayuda de... el famoso héroe de cómics del siglo XXI, Carcus. ¿Qué? ¿Acaso a ustedes no les gustan los cómics de Carcus? Son un clásico de la era moderna. En general, me gusta bastante esta historia porque coloca al Doctor en un escenario genuinamente bizarro, donde ni el espectador sabe exactamente a qué esperar. A lo que quiero llegar es que esta es una versión bien hecha de Celestial Toymaker, una historia del primer Doctor. Como dije antes, no todos los villanos de esta era fueron episódicos, aparte de los Cybermen habiendo 2 bastante sobresalientes. Estos son los Guerreros de Hielo, una especie que proviene de nuestro planeta vecino, Marte. Aunque no puedo decir que sean una de mis especies favoritas, tienen un diseño que considero bastante bueno para la época, y aunque tengan estas manos de Lego, la aparición de reptiles está bastante bien conseguida, y mentiría si digo que no me gustan sus caras con esos gigantescos ojos, que incluso al ver las historias en blanco y negro ya me imaginaba su paleta de colores. Sin embargo, esa especie tiene un par de pecados que los hace villanos que no me emociona realmente volver a ver. Uno siendo su patrón del habla específico, usando un constante siseo y hablando como si les faltara el aire. Es simplemente algo que cansa escuchar bastante rápido, sin embargo su mayor problema es que
bueno, no son villanos tan interesantes, son meramente conquistadores que quieren gobernar la Tierra. Y ya. Nunca hacen nada terriblemente interesante con ellos y realmente no intimidan tanto, volviéndolos poco más que solo el monstruo de la semana. Otro enemigo que me pareció más interesante se trataría de una entidad conocida únicamente como la inteligencia. Un ser incorpóreo con altísimos poderes psíquicos capaz de manifestarse controlando a unos Yeti robots. Sí, no considero la inteligencia realmente tan memorable por sus planes o por sus motivaciones, sino por el contexto que lo rodea. En su primer encuentro con la inteligencia, el doctor se topa con un investigador llamado el Dr. Travers, alguien con quien formará una ligera amistad y decide que cada que pueda lo visitará, siendo la próxima vez que se lo encuentra varios años después, durante un accidente en que la inteligencia había regresado. Y aquí el doctor conocerá militares liderados por el coronel Lethbridge Stewart, y este, tras su experiencia con el doctor, formará un equipo especial para enfrentar peligros semejantes. Yes, well, since the Yeti do, I've been charged of an independent intelligence group that we call UNIT. That's United Nations Intelligence Task Force. You mean you're like a world secret police? Not quite. We don't actually arrest people. We just investigate. Recuerden toda esta información, porque volverá en el siguiente video. En general, puedo decir que me alegra bastante la cantidad de amenazas memorables que este doctor enfrenta, incluso si algunos tuvieron menos éxito que otros en dejar una marca en el show. Logran hacer que cada historia se sienta claramente fresca, si bien hay varias historias del primer doctor que podría mencionar que me encantaron, tales como The-Ark, The Aztecs o The Mythmakers, mentiría si digo que estos tuvieron villanos que dejaron una impresión en mí, cosa muy contraria al segundo doctor, con un repertorio de amenazas que le dieron su propio sabor a cada episodio. Si una única cosa me dejan deseando las historias del segundo doctor es el poder verlas en su formato original, porque tal vez ya lo intuían, dado a que mucho de lo que mostré de estas historias son animaciones, pero más de un tercio de los episodios del segundo doctor se encuentran perdidos. Para nuestra fortuna, hoy en día la mayoría de estos tienen una forma de disfrutarse. Si bien durante la era Hartnell existieron algunas animaciones, varias historias del primer Doctor pueden ser disfrutadas únicamente en formato de audio, con quizás alguna reconstrucción. El segundo Doctor, por otro lado, pese a ser el Doctor con la mayor cantidad de historias perdidas, cuenta con una amplia cantidad de animaciones para acompañarlas, y debo decirlo, eso es algo de lo que yo estoy muy agradecido, pues estas historias perdidas habrían sido algo que volvería en las primeras impresiones de esta era algo demasiado pesado de ver para un público moderno. En especial, dado que la mayoría de sus historias perdidas son de las primeras 2 temporadas. Entre fans del Doctor parece ser un tema de discusión el qué tipo de animaciones son preferibles. Algunos prefiriendo animaciones como The Moonbase o The Invasion, que buscan recrear toma por toma lo visto en la grabación original, tomando como un tipo de boceto lo poco que se conoce de las visuales sobrevivientes y algunos guiones viejos, comúnmente no ofreciendo visuales tan interesantes en favor de ser tan fiel al original como les es posible. Yo, sin embargo, me encuentro más en la parte que prefiere que estas animaciones tengan sus propios méritos, reimaginando viejos sets y momentos con tal de darles un aire más actual, de cierto modo imaginando cómo la historia podría verse si esta fuese hecha hoy en día. Historias como The Underwater Menace o Fury from the Deep, en mi opinión, siendo salvadas por sus animaciones, que permiten darnos un vistazo moderno a esas historias y en su mayor parte funcionan, aunque de vez en cuando tengan momentos un tanto cuestionables. ¡Jamie! ¡Jamie! Victoria, come on, follow me. A mi opinión personal, la animación que más muestra que esta forma de hacerlo es claramente la mejor sería The Macra Terror, una historia donde el Doctor y compañía descubren un planeta donde sus habitantes están siendo controlados mentalmente y forzados a trabajar para mantener vivos a unos cangrejos gigantes con poderes psíquicos. No me preguntes, tampoco yo sé cómo llegaron a esta idea. De manera bastante honesta, si tuviera que ver esta historia solamente con el audio y algunas imágenes que lograron sobrevivir, probablemente estaría en mi lista de peores historias de esta era, junto a cosas como The Highlanders o The Space Pirates. Sin embargo, gracias a la animación considero que Macra Terror fue elevado a una de las historias más memorables del segundo Doctor, donde los fondos son interesantes, modelos animados que si bien están algo limitados, se sienten muy bien llevados y con un potencial altamente aprovechado, hasta volver a los Macra, la raza de cangrejos, algo genuinamente intimidante gracias a los ángulos de cámara y efectos de luz que son capaces de usar, además de no estar limitados a solo poder usar unos pocos en el pantalla y sin mucho movimiento dado que los props eran caros. En su lugar, aquí vemos a los Macra llevando a cabo persecuciones en grupo, volviendo las escenas más tensas. Todo esto junto encapsula los motivos de que yo crea que ese tipo de animación es el mejor método, en lugar de imitar algo que ya no tenemos, ofreciendo intentar llevarlo a su máximo potencial, pensándolo como una animación primero y una reconstrucción después. Y si no estás de acuerdo conmigo,
Al menos todos estamos de acuerdo en que la de Te Huevo Phil es bastante fea, ¿no? Si bien Ian y Bárbara previamente los junté, pues los consideraba un acto de dos, no puedo decir que estos dos logren llegar al mismo nivel de memorables, siendo compañeros que conocen al primer Doctor casi al final de su época y se quedan por una temporada con el segundo Doctor, probablemente lo más relevante de ambos, el que fuesen los primeros compañeros en experimentar un Doctor regenerándose. La idea es que Ben sea el hombre de acción, capaz de imponerse a la adversidad no importando cuán mal se pongan las cosas, con su mejor momento siendo durante The 10th Planet, donde prácticamente protagoniza la primera historia contra los Cybermen, y luego tenemos a Polly cumpliendo el importantísimo papel de una mujer. Tristemente no serán personajes muy relevantes ni memorables, especialmente sintiéndose opacados por un pronto a venir compañero del que me guardaré mi opinión hasta luego de hablar del resto. Victoria no sería una compañera longeva, el Doctor acogiéndola como un favor a su padre tras que se sacrificara su vida para salvar al Doctor. No sería exactamente resaltable más que por un aspecto, y es que se vuelve bastante obvio que ella no es la clase de persona que podía acompañar al Doctor en aventuras tan locas. Constantemente aterrada de lo que ocurre a su alrededor, muchas veces acaba ocupando que alguien la rescate. Esto nos da un par de momentos bastante dulces con el segundo Doctor, quien puede reconocer que esta vida es quizá demasiado para ella, y le ofrece confort cuando más lo necesita. Our lives are different to anybody else's. That's the exciting thing. Nobody in the universe can do what we're doing. Tristemente, pese a dichos momentos, se vuelve claro que todo esto aún es demasiado para ella, eligiendo quedarse con una familia adoptiva, una decisión que el Doctor comprende y respeta, aun si se siente triste tener que decir adiós. De entre sus compañeras femeninas, la más memorable tiene que ser Zoe, una chica súper inteligente dado que un proceso futurista aumentó sus capacidades mentales, convirtiéndola en una computadora viviente capaz de almacenar datos y hacer cálculos a velocidades mayores a las de una computadora moderna. Todo esto gracias a la lejana tecnología del año 2070. Zoe ofrece una dinámica que previamente no se había tenido, pues esta vez el Doctor tiene por compañera a alguien que genuinamente le puede competir en nivel de intelecto, en ocasiones incluso llegando a molestarle que puede que ella de hecho sea más inteligente que él en algunos aspectos. Esta parte de su personaje siendo usada a la perfección durante The Invasion, donde logra calcular la trayectoria necesaria de unos misiles en cuestión de unos segundos, sorprendiendo a todos en la base. Un aspecto menos usado sería su falta de sentimientos. Es algo que te presentan junto con su intelecto, el proceso que le dio tales dotes también redujo la capacidad que tenía para tener sentimientos, dado a que de esa manera era mucho más eficiente. De hecho, eligiendo ir con el Doctor para aprender a expresarse, no teniendo miedo ni a las advertencias del Doctor. Es bastante común que un Doctor tenga un compañero con el que son asociados, con el que la mayoría del fandom los imagina viajando si piensan en ese Doctor, y para el segundo Doctor no hay duda alguna que Jamie de la casa McCrimmon es ese compañero. Jamie sería presentado en una de las peores historias de esta era, donde al parecer ni siquiera existían planes para traerlo como compañero, probablemente preguntando cómo harían para que un escocés del siglo XVIII entienda los conceptos de ciencia ficción que la serie continuaría presentando. Esto incluso llevando a que dos versiones del final de esa historia fuesen grabadas, una con Jamie quedándose en su hogar y la que tuvimos donde Jamie es guiado por Polly a la TARDIS para volverse un miembro permanente durante el resto de la era Troughton. La caracterización de Jamie es bastante sencilla. Él se trata del músculo del grupo y la mayor parte del tiempo no tiene ni la más remota idea de lo que está pasando a su alrededor, constantemente confundido al encarar errores más allá de su comprensión, pidiéndole una explicación al Doctor solo para que éste le responda con algo todavía más confuso. Sin embargo, Jamie no se queda estancado de este modo, teniendo un desarrollo bastante pasivo en el que lentamente se acostumbra a la clase de situaciones locas en que el Doctor lo acaba metiendo. Incluso podrías decir que disfrutaba bastante de la vida que estaba llevando con el Doctor, llena de aventuras y experiencias tan diversas. Todo esto mientras se asegura que el alien de turno se entere que en la casa McCrimmon no han criado a ninguna perra. Pero una buena caracterización no es el único motivo de que Jamie funcione tan bien como compañero. La relación que tiene con el Doctor es una muy entretenida de ver. Jamie no acaba de entender las maneras de pensar del Doctor, en ocasiones incluso cuestionando su moralidad. Sin embargo, conforme la serie avanza, se vuelve evidente que ambos empiezan a tener un cariño muy genuino el uno por el otro, al punto de que pueden hacer bromas a expensa del otro y ninguno se enfada de manera seria, de esta manera dando la idea de que Jamie y el Doctor tienen una amistad genuina. Y eso es porque incluso fuera del set, eran amigos. Fraser Hines, actor de
Jamie ya era amigo de Patrick Troughton previo a comenzar a trabajar en Doctor Who, cosa que se vio reflejada en su relación dentro del programa, puesto que el show les daba la libertad de ser ellos mismos en el set, volviendo así a Jamie uno de los mejores castings del show. Llenar los zapatos de William Hartnell, incluso si su presencia en el show había disminuido, no era una tarea en lo más mínimo sencilla. Ya hablamos sobre cómo Patrick Troughton ya tenía una carrera envidiable en ese momento. Sin embargo, sobre él ahora recaía mantener a flote esta serie. Al fin y al cabo, si nadie podía aceptar el cambio, la serie no tenía futuro alguno. Es por ello que considero un verdadero milagro que Troughton lograse sobrellevar esa carga, ofreciendo un Doctor lleno de carisma, mucho más alegre que su primera versión, y además ahora contar con un actor más joven. El Doctor pudo finalmente tomar un papel más central, eventualmente convirtiéndose por completo en el protagonista de la historia. En palabras de Sidney Newman, el segundo Doctor es un vagabundo espacial, no solo por su manera de vestir, que era ropa bastante casual para la época, sino que además su forma de actuar reflejaba esto. El segundo Doctor comúnmente está bastante relajado, felizmente caminando hacia una situación peligrosa, por un mero sentido de curiosidad que lo acaba involucrando en algo mucho más grande. Ya no es aquel anciano que disfrutaba explicar a sus compañeros los misterios del universo. Ahora es un simple hombre que se emociona por cosas sencillas como ir a nadar a una playa. Hold on, you two! Now wait a bit. See if there's any buckets and spades in the TARDIS! Sin embargo, esas apariencias y actitudes ocultan la realidad del segundo Doctor, quien en el exterior parece un bufón con una rara obsesión por tocar una flauta. Es en realidad un genio que siempre se encuentra múltiples pasos por delante de sus enemigos, siempre capaz de ingeniárselas para improvisar un modo de salir de una situación imposible, y que en ocasiones incluso sorprenderá al espectador con lo preparado que puede estar. Claro, esto no resta en absoluto lo despistado que luego el Doctor puede llegar a estar. Doctor, come on, will you? The whole place is going to blow up. Oh, it's quite all right, Jamie. The planet is quite safe. There's just going to be a localized volcanic eruption. It'll only affect the island. Maybe so, but we happen to be on the island. Oh my word! Me es algo complicado poner en palabras todo lo que hace Troughton un Doctor tan bueno. Y en realidad, de no ser porque tengo un apego personal al primer Doctor, no puedo negar que de manera objetiva es un personaje mucho más entretenido de ver que su primera encarnación. Esto, claro, no podía ser para siempre. Troughton no quería quedarse haciendo Doctor Who para siempre, eligiendo que para el final de su tercer año en el show ya había tenido una buena run, no renovando su contrato, y de este modo el momento de brindarle un final al segundo Doctor había llegado. Los escritores sabían qué tipo de historia necesitaban, y el segundo Doctor se iría con un bang. El Doctor y sus compañeros, Jamie y Zoe, acaban aterrizando en un lugar desconocido, el cual no tardan en descubrir que parece tratarse de la Tierra a mitad de la Primera Guerra Mundial. Logran hacer contacto con el ejército británico, quienes lo sacan de la zona alemana, pero las cosas empiezan a pintar mal cuando son encarcelados injustamente bajo sospechas de ser espías. Lo que es peor, el líder del ejército inglés parece tener algún tipo de poder mental con el cual es capaz de sentenciar al Doctor y compañía a muerte. Un escape milagroso más tarde, descubrimos que en realidad todo se trata de una conspiración mucho más elaborada, puesto a que ciertas instancias del campo de batalla uno puede encontrarse con soldados que han luchado en la mayoría de guerras importantes de la humanidad, desde los romanos hasta incluso revolucionarios mexicanos. Todo esto lleva al Doctor a descubrir una máquina con funciones similares a las de una TARDIS, con la cual viaja a una base secreta de tecnología demasiado avanzada, donde descubre que este lugar no era la Tierra. Es un planeta al cual soldados de todas esas épocas fueron secuestrados y forzados a una simulación de guerra bajo control mental, con tal de recabar datos que pueden crear soldados perfectos para una armada con la intención de una conquista total a lo largo del cosmos. Este es el plan más elaborado al que el Doctor se había enfrentado, realmente en muchos puntos sintiéndose que lo tienen contra las cuerdas. En especial una vez se nos revela que una de las mentes maestras detrás de todo esto es un hombre conocido como The War Chief. Run, Zoe! Run! Stop them! The War Games es una de mis historias favoritas de la era en blanco y negro del Doctor. Verdaderamente se siente que expande las posibilidades de lo que la serie era capaz de hacer, usando los conceptos ya introducidos y llevándolos al extremo posible. Es bastante claro que todos en el equipo de escritores estaban dando todo de sí mismos con tal de contar la mejor historia que pudiesen. Comedia, intriga, drama, revelaciones de lore, todo eso se encapsula en esta historia. Tristemente, puedo entender que para muchos esta historia sea muy pesada de llevar, puesto que dura 10 episodios. Por mi parte, no me aburrí ni por un momento. Sin embargo, en retrospectiva puedo ver cómo algunas partes de la historia podrían ser removidas y volverla más fácil de digerir. Algo que parece ser la BBC está intentando hacer, pues al momento de escribir este guión, han anunciado una versión a color de esta historia, que además la adapta para que en vez de durar 3 horas, dure solamente hora y media.
Tampoco sé cómo van a lograr resumir tanto. A momento de que estoy grabando esto, de hecho ya salió, no lo he visto, pero aparentemente hicieron un buen trabajo. El mayor motivo de que esta historia me pareciera interesante es cómo el universo de la serie se ve expandido, de manera en que genuinamente el show cambia en muchísimos sentidos a partir de aquí, especialmente dado que finalmente se nos presenta de manera formal a la especie del Doctor, los Time Lords. Los orígenes del Doctor son algo que a lo largo de la serie se había mantenido en misterio. Desde un inicio se nos daba la idea de que el Doctor podría no ser humano, solo viendo un par de momentos por aquí y por allá donde se podría dar un indicio. Sin embargo, al llegar la era del segundo Doctor, ese detalle sería usado de manera un tanto más notable. El Doctor casualmente recordando tanto a sus compañeros como a la audiencia que, pese a su apariencia, él no es un humano. En realidad se trata de un alien proveniente de un planeta muy lejano que ha vivido una vida muy larga de casi 500 años. Well, if we count in Earth terms, I suppose I must be about 400... Yes, about 450 years old. Yes. Todo esto parecería un detalle raro, y honestamente, dada la época, no puedo estar seguro, pero a mí me da la impresión de que fuese foreshadowing, esperando mostrar el momento en que finalmente nos tocara encontrarnos con la gente del Doctor, un momento que cambiaría el show para siempre. El Doctor había logrado llevar a cabo una revolución, sin embargo es evidente para él que se encuentra en una situación completamente desesperada. Tiene a montones de personas desplazadas temporalmente, algunos que ni siquiera confían en él del todo. Hay gente aquí que debe enfrentar la justicia por sus crímenes y no tiene forma de hacerlo, excepto una, llamar a su propia gente. Aunque el Warchief intenta convencerlo de lo contrario, el Doctor sabe bien que los únicos que pueden resolver este asunto son los Time Lords. Sin embargo, llamarlo sería peligroso incluso para él, puesto que el Doctor se trata en realidad de un fugitivo de su propia gente, y de ser capturado por ellos, también habrá de enfrentar un juicio, un riesgo que está dispuesto a tomar si significa salvar a toda esta gente. Y así, el Doctor comienza un ritual, tras el cual desesperadamente intenta volver a la TARDIS, puesto que su gente ya venía en camino. Los Time Lords están aquí. La llegada de los Time Lords es impactante, siendo pintados como prácticamente dioses del tiempo, los cuales una vez detectaron la presencia del Doctor no lo dejaron escapar. No importando cuánto el Doctor lo intentó, ya ni siquiera controlaba su propia TARDIS, y así, resignado, el Doctor acepta que ellos habían ganado, saliendo de su TARDIS para encontrarse de nuevo con el planeta que hace tantos años había abandonado. La divinidad de los Time Lords únicamente es elevada cuando vemos cómo juzgan al Warlord, quien fue la cabeza de la operación que el Doctor había detenido. Sí, sé que no hablé de él, pero entiendan, este video ya es lo bastante largo. Y aunque lo vemos intentar oponerse a su castigo, incluso creyendo que había logrado un escape junto a sus soldados, no es nada en comparación a los Time Lords, quienes literalmente lo borran de la historia. Aunque el Doctor intenta un último escape, nuevamente él y sus compañeros son atrapados. Los Time Lords diciendo al Doctor que sus compañeros debían ser enviados de vuelta a sus tiempos, algo que ellos mismos no desean, e incluso intentan convencer al Doctor de volver a intentar, que siempre encontraban el modo de salirse con la suya. Sin embargo, esta vez es diferente. De manera agridulce, el Doctor se despide de Jamie y Zoe, pensando que probablemente no volvería a verlos. Y ahora finalmente toca el juicio del Doctor, donde para añadir sal a la herida se nos dice que aunque sus compañeros recordarán haberlo conocido por primera vez, sus recuerdos de las aventuras que tuvieron juntos habían sido borrados, pero al menos se nos da la confirmación de que se encuentran a salvo en sus propias épocas. El Doctor, por su parte, es juzgado por su crimen. Se nos revela que él ha roto una de las reglas más importantes de un Time Lord: no involucrarse con otras especies. Todas esas veces que el Doctor ayudó a la Tierra y otras especies son vistas como haber alterado el orden natural de las cosas, algo que el Doctor nunca estuvo de acuerdo, haciendo él su propio caso sobre cómo sus intervenciones han ayudado a detener los males del universo, explicando a los jueces sobre las múltiples amenazas que éste se había encontrado. Para fortuna del Doctor, parece ser que sus motivaciones son entendibles y, por tanto, su sentencia será reducida. Para empezar, su TARDIS perderá la función de viajar, y sus conocimientos sobre el viaje en el tiempo serán removidos, dejándolo varado en la Tierra, el planeta que tanto quería defender.
No es que el Doctor odie la Tierra, ni mucho menos, pero con esto su libertad y una parte de lo que le traía felicidad a la vida acabarían, dejándolo en un planeta donde nunca podría vivir todas las experiencias que él deseaba. Sin embargo, su castigo no acababa allí, sino que además sería forzado a cambiar de apariencia nuevamente. Al menos así es como los Time Lords le llaman a este proceso. Sin embargo, les puedo adelantar una cosa. Estos cambios de apariencia, o como serán llamados luego, regeneraciones, no son algo que pasen cuando uno quiera. Es algo que ocurre cuando una etapa en la vida de ese Time Lord llega a su fin. En pocas palabras, decir que forzarán su regeneración significa que el segundo Doctor será ejecutado, volviendo así uno de los momentos más oscuros de la franquicia de manera retrospectiva. Y así, girando en una espiral, gritando, la vida del segundo Doctor llega a su fin. La historia dejándonos en duda lo que ocurrirá después. Pero esa historia es para otro momento.